Bienvenidos al programa número 89 de Economía en Breve. Yo soy Mario Correa y tengo el gusto de poder compartir con ustedes algunos comentarios respecto a lo más relevante de la marcha de la economía. En esta ocasión me gustaría compartir algunas reflexiones que espero ayuden a comprender el comportamiento que ha tenido recientemente nuestro tipo de cambio, ya que me han hecho muchas preguntas al respecto. Esta es nuestra gráfica acostumbrada del tipo de cambio en los últimos días y como pueden ver se ha registrado una volatilidad bastante elevada, pasando de niveles de 18.47 a 19.15 pesos por dólar. ¿Por qué tanta fluctuación? Miren, antes que nada, el tipo de cambio es un precio, el precio de la moneda nacional respecto a otras, en este caso respecto al dólar de Estados Unidos, y lo que nos dice es la razón a la cual se intercambian ambas monedas en el mercado cambiario. En el mercado cambiario participan diferentes tipos de personas, desde los turistas que van a visitar otro país o vienen al nuestro, hasta los inversionistas profesionales que administran grandes portafolios, pasando desde luego por el comercio exterior, lo que se exporta o lo que se importa. Los movimientos en el tipo de cambio en cada momento reflejan los cambios en la abundancia relativa de las monedas en cuestión, lo que a su vez refleja las acciones de los participantes del mercado. Los inversionistas son los participantes que más volumen opera y más rápido se mueven, reaccionando a todo lo que perciban puede afectar el valor de sus inversiones. Si, por ejemplo, se generan expectativas positivas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que está por concluirse en cualquier momento de manera exitosa, los inversionistas mueven sus posiciones hacia el peso mexicano, que se fortalece, intercambiándose menos pesos por cada dólar en el mercado. Si en cambio el presidente Trump lanza un nuevo tuit negativo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, los inversionistas cambian sus posiciones para tener menos pesos y más dólares, por lo que el peso se debilita frente al dólar, teniendo que pagarse más pesos por cada dólar en el mercado. El peso mexicano es una de las monedas más operadas en los mercados cambiarios internacionales, como pueden ver en esta tablita de Wikipedia, y si consideramos los mercados emergentes dentro de los cuales se considera nuestro país, y aquí están marcados con unas flechitas verdes, el peso es la segunda moneda más operada solo detrás de la moneda de China. Nuestro peso tiene la ventaja de poder operarse de forma muy fácil y rápida, al no tener restricciones importantes para su operación, a diferencia de otras monedas que para operarse tienen que cubrir ciertos requisitos, como puede ser esperar unos días para realizar alguna operación. Esta característica hace que nuestro peso sea utilizado por los inversionistas internacionales para ajustar sus posiciones, balancear el riesgo de sus portafolios ante cambios en la percepción de riesgo global. Una característica de los inversionistas internacionales es que asignan sus inversiones en diferentes tipos de activos, separando los mercados desarrollados de los mercados emergentes. Cuando pasa algo que hace que los inversionistas piensen que está aumentando el riesgo de sus inversiones más allá de lo que desean, entonces hacen cambios en sus portafolios, lo que genera movimientos en los precios de los activos de los diferentes países y en las paridades cambiarias. En las semanas previas, la crisis en Turquía generó la percepción de un riesgo creciente de incumplimiento en las obligaciones internacionales de este país, lo que afectaría negativamente a diversos inversionistas, no solo a los que tienen activos denominados en liras turcas, sino a todos los que tienen algo que ver. Por ejemplo, los que tienen activos emitidos por instituciones financieras internacionales que sí tienen operaciones en Turquía. En general, se habla de un contagio financiero cuando algo que pasa dentro de un país o mercado específico tiene efectos sobre otros mercados o países, y se explica por los estrechos vínculos que existen en los mercados financieros. Cuando hay temor de un contagio financiero, los inversionistas buscan refugio en las inversiones consideradas más seguras, como son los bonos del Tesoro estadounidense. Aunque México pues no tiene relaciones comerciales o financieras estrechas con Turquía, lo ocurrido en Turquía afectó nuestro tipo de cambio y nuestras tasas de interés, porque los inversionistas internacionales encontraron un mayor riesgo en sus posiciones y utilizaron al peso mexicano para reducir sus niveles de riesgo, vendiendo pesos en los mercados para tener posiciones en dólares
esperando que el dólar se fortalezca frente a las diferentes monedas emergentes, como de hecho ocurrió. En esta gráfica podemos ver cómo, mientras que la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en el eje derecho se redujo, la tasa de los bonos M mexicanos se incrementó, también parte de la misma reacción. Regresando al tipo de cambio, en esta gráfica podemos ver su comportamiento en los últimos años con vaivenes muy pronunciados. Para tener una idea de si el tipo de cambio está caro o barato, incluimos en esta gráfica varias estimaciones de diferentes niveles teóricos del tipo de cambio real, basadas en un enfoque que se llama paridad del poder de compra o PPP. Para entender este concepto, imaginemos una canasta de bienes que podemos comprar tanto en México como en Estados Unidos, para lo que hay que convertir pesos a dólares y viceversa al tipo de cambio vigente en el mercado. Si la canasta de bienes nos cuesta lo mismo en ambos países, se dice que hay paridad del poder de compra, o dicho de otra forma, que nuestro dinero compra lo mismo en ambos países, lo que implicaría que el tipo de cambio es el correcto o podría considerarse de equilibrio. Regresando a nuestra gráfica, la línea roja representa ese tipo de cambio de equilibrio que estaría actualmente abajito de los 16 pesos por dólar. Por arriba de este nivel se considera que el tipo de cambio está subvaluado, lo que quiere decir que el dinero compra más bienes y servicios de México que de Estados Unidos, o lo que es lo mismo que el tipo de cambio está barato, y lo que es bueno, por cierto, para los exportadores, pero es malo para los consumidores nacionales, ya que pagamos más caros los bienes y servicios que importamos. Como puede verse en la gráfica, el tipo de cambio está fuertemente subvaluado, lo que refleja un entorno global mucho menos benigno al que teníamos antes del 2015. Poniendo un poco más de historia en nuestra gráfica, podemos ver cómo el peso ha pasado de niveles de sobrevaluación a niveles de subvaluación que en los últimos años ha sido especialmente elevada, ante factores como los cambios en la política monetaria de los bancos centrales de los países desarrollados, la inestabilidad global producida por Trump y diversos temas geopolíticos como el Brexit y los cambios de liderazgo que se han dado en Europa. Algo importante a tener en mente es que nuestro peso reacciona de forma muy sensible a los cambios en el entorno económico y financiero global, incluso más que a factores internos. Terminando con los mercados financieros en la semana, los mercados accionarios en promedio perdieron 0.37% en la muestra que seguimos, afectados por la tensión procedente de Turquía. Nuestro mercado accionario no fue inmune a esta tendencia y registró una pérdida semanal de 0.25%. En México se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, donde, por cierto, no se comenta nada específico de Turquía, ya que no aparecía en el radar en estos momentos. Hay una mención, pero no tiene que ver con el tema. Pero nos sirve para recordar que conforme continúa el proceso de normalización monetaria en el mundo, los países con vulnerabilidades macroeconómicas son más susceptibles de verse afectados por algún choque inesperado, y que conforme las condiciones monetarias se vuelven menos relajadas, se incrementa también la inquietud de un posible contagio financiero. Banco de México habla repetidamente de la incertidumbre que rodea al panorama económico, advirtiendo que los riesgos para el crecimiento económico global han aumentado, identificando como los principales el escalamiento de las disputas comerciales, el apretamiento de las condiciones financieras y la materialización de riesgos geopolíticos. Para México, el balance de riesgos continúa sesgado hacia la baja y destaca ahora como novedad la mención de la incertidumbre respecto a las estrategias políticas y planes que llevará a cabo la nueva administración. Desde luego, una parte fundamental de las minutas es la referente a la lectura que hacen de la inflación, donde en general se concluye que la desviación que se ha observado recientemente en la trayectoria de la inflación se debe al comportamiento de los precios de los energéticos, cuyo efecto será en principio temporal, pero que implica el riesgo de que no se cumpla la meta de inflación conforme se tenía previsto. Reiteran que el balance de riesgos para la inflación sigue sesgado al alza y se unen a la inquietud que hay en los mercados al señalar que es indispensable disipar posibles dudas sobre la congruencia entre algunas de las iniciativas contempladas del nuevo gobierno y el fortalecimiento de la posición fiscal. Como era de esperarse, hay una gran discusión sobre la postura adecuada de la política monetaria ante la lentitud en la convergencia de la inflación. Las tasas actuales ya son elevadas, percibiéndose
que la postura monetaria actual es la correcta y que en la medida en que se desacelera la economía, habrá mayor holgura que contribuya a la baja de la inflación, lo que sugiere que si no se presentan nuevas sorpresas, la tasa de referencia podría mantenerse donde está. Pero la incertidumbre es elevada, lo que podría ser necesarias nuevas acciones, mencionando en las minutas la conveniencia de señalar claramente la posibilidad de alzas adicionales en la tasa de referencia. El sesgo sigue siendo al alza en las tasas. En el complicado entorno actual, veo difícil que Banco de México logre mantener su tasa de referencia en el nivel actual y me parece más probable que tendrán que recurrir a nuevos incrementos en la tasa de referencia en los próximos meses. En cuanto a indicadores, el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó en 54.669 puestos de trabajo en el mes de julio, que fue su mayor ritmo para un mes de julio en los últimos 11 años, lo que permitió un repunte en los empleos generados de los últimos 12 meses que podemos ver en esta gráfica en las barritas azules. Los salarios contractuales crecieron 5.7% en el mismo mes de julio y, como puede verse en la línea azul de nuestra gráfica, presentan una clara tendencia ascendente, lo que será una consideración importante para las próximas decisiones de política monetaria de Banco de México. En la semana que inicia habrá que estar pendientes a la evolución de la crisis en Turquía, especialmente a las acciones que tome su Banco Central, que está ante la disyuntiva de subir de forma importante sus tasas de interés como lo requiere la situación, o sucumbir a la presión política de su presidente y dejar las tasas de interés sin cambio. En Estados Unidos se realizará el simposio de Jackson Hole, donde se reúnen los banqueros centrales del mundo y varios economistas distinguidos para discutir la situación económica actual. Y será interesante ver cómo abordan la complicada problemática proteccionista detonada por la administración Trump. También se conocerán las minutas de la última decisión de la Reserva Federal, aunque ahora no se espera que tengan novedades relevantes. En México tendremos la inflación de la primera quincena de agosto, la desagregación completa de las cifras del PIB del segundo trimestre del año, el IGAE del mes de junio y las cifras de balanza de pagos del segundo trimestre. Todas estas cifras permitirán revisar el panorama de pronósticos a los analistas del mercado. Y con eso concluimos este programa número 89 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el video les gustó, les pareció útil y le puede servir a alguien más, que le den like y que lo compartan. Y pues muchas gracias y muy buena semana.